Nadie vio Matrix. De Walter Graciano, Buenos Aires, Editorial Planeta, 2010. Entérese, y salga de la Matrix. ¿Qué intereses económicos determinaron el atentado del 11 de marzo de 2004 en Madrid? ¿Por qué era necesario derribar el partido de Aznar? Los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid. Quienes siguen esta línea de razonamiento normalmente encuentran un obstáculo para concluir que el terrorismo actual es muchísimas veces autoterrorismo. El atentado del 11 de marzo de 2004 en Madrid es normalmente el ejemplo que se pone en tal sentido para debilitar cualquier teoría que hable del posible autoatentado del 11 de septiembre, o de una participación de intereses petroleros en los más grandes atentados. Ocurre que el anterior presidente del gobierno español, José María Aznar, era considerado un excelente socio de Bush y Blair. Los acompañó sin chistar en la invasión a Irak, y se mostró siempre como un fiel senador en esa campaña antiterrorista en la que Bush decía estar dispuesto a ir hasta el final. Esa imagen de Aznar hace que muchos piensen que no puede ser que los propios servicios de inteligencia norteamericanos o los intereses petroleros estén detrás de las organizaciones terroristas como Al-Qaeda. De otra manera, ¿cómo podría explicarse que esa misma organización haya efectuado un atentado terrorista en Madrid matando más de 200 personas tan solo 3 días antes de las elecciones en las que el Partido Popular, PP, de Aznar tenía todas las de ganar? La pérdida de los comicios por parte del PP se debió indudablemente a ese atentado que literalmente dio vuelta a las encuestas, y propició que el supuestamente socialista José Rodríguez Zapatero derrotara al socio de Bush. Sin embargo, quienes así piensan desconocen las causas profundas del atentado del 11 de marzo de 2004. El lector que ejercite bien la memoria seguramente recordará un muy raro suceso del que la prensa dio cuenta de manera fragmentada el 17 de julio de 2002. En las primeras planas de muchos diarios podía verse unas pocas decenas de soldados españoles invadiendo un pequeño islote marroquí llamado Perejil, clavando la bandera española ante la mirada atónita de unas pocas cabras que habitaban el lugar desde que los españoles subrepticiamente mandaron a sus casas a los 6 soldados marroquíes que protegían la isla. Daba toda la impresión de que el mundo se había vuelto totalmente loco y hasta el nombre del islote, junto a la fotografía, causaba risa. Sin embargo, los reales antecedentes del caso, mal narrados o desfigurados en general por la prensa internacional, no solo contribuyeron a que se produjera aquel episodio, sino que a la postre habrían tenido gran incidencia en el trágico atentado de Atocha en Madrid. Ocurre que al sur de Marruecos se encuentra un territorio que aún hoy es tierra de nadie, el ex-Sáhara español. Este es conocido por sus riquezas minerales, y Marruecos siempre lo ha considerado como territorio propio ante la negativa de muchos de quienes viven en ese desierto, los saharíes que reclaman que esa ex-colonia española sea un país independiente. Este conflicto entre España y Marruecos, que se inicia con la retirada española del Sáhara Occidental en 1975, siempre tuvo un perfil relativamente bajo incluso para España y Marruecos, hasta que varias petroleras se mostraron interesadas en hacer exploraciones en las aguas territoriales del Sáhara Occidental, porque consideraron que la zona podría albergar grandes cantidades de petróleo. El conflicto se agudizó cuando Aznar firmó concesiones petroleras a Repsol a pocos kilómetros de Gibraltar, en aguas que Marruecos considera propias, a lo que el rey Mohamed VI respondió otorgando concesiones de exploración en aguas del Sáhara Occidental a la empresa norteamericana Kerr-McGee, corporación que sería una especie de subsidiaria del poderoso pulpo petrolero Chevron Gulf Texaco, cuyo control está en manos de la familia Rockefeller. El enfriamiento en las relaciones diplomáticas entre ambos países terminó por provocar los sucesos conocidos con las noticias sobre Perejil. El conflicto del islote se solucionó solo en la superficie cuando el Departamento de Estado norteamericano, en el 2002, con Colin Powell al mando, presionó al gobierno de Aznar para que se retirara de este, y la noticia bajó para siempre de los medios de comunicación, aunque en la realidad el tema se transformó en una papa caliente en las sombras. Aznar y su partido actuaban de manera imprevista para el gobierno de Bush y para la propia CIA. Ahora bien, hay que puntualizar que desde hace años un gran amigo de George Bush padre, James Baker III, también fuertemente involucrado con los intereses del oligopolio petrolero norteamericano y de Wall Street,
presentó en las Naciones Unidas un plan de descolonización para que el Sáhara Occidental gozara de autodeterminación, pero no de independencia plena. Sus recursos económicos, si se aplicara el plan Baker, serían administrados por la Corona de Marruecos, donde, como hemos dicho, hoy reina Mohamed VI, socio incondicional de las petroleras norteamericanas. El gobierno de Aznar en cambio pretendía la total independencia del Sáhara Occidental, para así poder ingresar en la distribución de la todavía mítica torta petrolífera Sowari con Repsol, que solo minoritariamente aún está en manos de corporaciones norteamericanas, nada menos que en las del Morgan Chase. Desde el conflicto de Perejil, Aznar reforzó esa posición independentista para el ex-Sáhara español, que colisionaba de frente con los intereses de las petroleras norteamericanas. En los Estados Unidos comenzaron a desconfiar cada vez más de Aznar y el PP, y sobre todo luego de la invasión a Perejil, hecho que si hubiera perdurado en el tiempo y llegaba a una confrontación más amplia, incluso podría haber puesto en peligro la navegación por el estrecho de Gibraltar. Adicionalmente, ocurrió un hecho que agravó la situación. El actual presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, cuando era candidato, no solo visitó Marruecos en pleno momento de enfriamiento de relaciones bilaterales, sino que se expresó públicamente a favor del Plan Baker, o sea de los planes norteamericanos contrarios a los intereses españoles. No se trató de una jugada personal, sino de una política mancomunada del PSOE, Partido Socialista Obrero Español, ya que Felipe González, su máximo exponente histórico, hizo lo mismo. Por lo tanto, si Aznar y el Partido Popular estaban siendo vistos como obsecuentes respecto de los Estados Unidos, y Bush en lo referente al tema Irak, lo mismo cabe para Zapatero, Felipe González y el PSOE por el tema Sáhara Occidental, con el agravante de que erosionaron gravemente la capacidad de negociación de su país, España, frente a los intereses norteamericanos. Pero el enfrentamiento de Aznar con Estados Unidos no terminaba ahí. Más al sur, en la misma costa africana donde se encuentra el Sáhara Occidental, hay otra ex colonia española, hoy independiente, donde desde 1997 ha comenzado a extraerse petróleo. Se trata de Guinea Ecuatorial, que hoy produce unos 330.000 barriles diarios. Aunque la cifra no es significativa, el sitio oficial en Internet de la International Energy Administration estima que en el mar de Guinea Ecuatorial podrían encontrarse reservas petrolíferas por hasta el 10% del total de reservas mundiales hoy conocidas. Un frío cálculo indica que, si la IA está en lo correcto, en el mar de Guinea Ecuatorial podría haber nada menos que 90.000 millones de barriles de crudo, cifra que pondría al pequeño país africano en un pie de igualdad con Irak. Aunque es muy posible que esas supuestamente inmensas riquezas petroleras no sean más que un espejismo en el que fervientemente desean creer las compañías, como muchos otros, la mera posibilidad despertó la codicia de Repsol y Aznar. Después de todo, Guinea Ecuatorial es una ex colonia española donde hoy en día solo están instaladas 3 petroleras extranjeras, ExxonMobil, que produce casi el 80% del petróleo que se extrae actualmente ahí, Marathon Oil y Amerada Hess. Las 3 firmas están controladas de cerca por el clan Rockefeller. Como el lector ya debe estar suponiendo, no es casual que Guinea Ecuatorial esté gobernada por un dictador, tildado usualmente como corrupto, que se llama Teodoro Obiang. La cuenta de Guinea Ecuatorial en el exterior, más precisamente en el Reserve Bank en Washington, el mismo banco donde tenían cuentas multimillonarias otros dictadores como Augusto Pinochet, está registrada con la sola firma de Obiang y hay más de 600 millones de dólares depositados ahí, con lo que cabe concluir que los Estados Unidos no solo controlan el petróleo de la pequeña nación africana sino también a su dictador y hasta los fondos de sus regalías. Pero volviendo nuevamente a Aznar, el expresidente del gobierno español habría entrado en sucesivas conversaciones con el peor enemigo de Teodoro Obiang, Severo Moto, que no por casualidad vive exiliado en Madrid. Muchos medios de prensa en Internet acusan a Moto, y al gobierno de Aznar de haber sido los autores intelectuales de un intento de golpe de Estado ejecutado en Guinea Ecuatorial el 8 de marzo de 2004, solo 3 días antes de los atentados de Atocha en Madrid. El golpe fracasó porque la CIA y el MI6 habrían entrado en conocimiento con mucha anterioridad. Esto habría ocurrido, en parte, gracias a los servicios prestados por Mark Thatcher, hijo de la ex primera ministra británica Margaret Thatcher,
quien como se recordará cayó preso en ese exacto momento en Zimbabue por motivos que la prensa jamás aclaró, y fue inmediatamente liberado, dado que habría sido un doble agente. Así, cuando los mercenarios de variadas nacionalidades intentaban tomar un vuelo desde Zimbabue a Guinea fueron apresados en el aeropuerto de Harare, Zimbabue, con lo que la operación, burdamente planeada, fracasó. Posteriormente, miembros del gobierno de Obiang responsabilizaron abiertamente del intentón a los servicios secretos españoles, a Aznar y a sus ex colaboradores. Sumemos las causas: confrontación por el Sahara, sus aguas y su posible petróleo, invasión inconsulta de Perejil, intento de golpe en Guinea Ecuatorial. En suma, Aznar y el PP eran un gran dolor de cabeza para el entonces secretario de Estado Colin Powell, George Bush y la CIA. Ocurrió, entonces, lo que no podía dejar de pasar. Cuando todas las proyecciones de las encuestadoras privadas coincidían en que el PP de Aznar ganaría fácilmente los comicios del 14 de marzo de 2004, terroristas de Al-Qaeda volaron 3 días antes 4 trenes en Madrid matando más de 200 personas inocentes. El gobierno de Aznar fue sancionado por acompañar a Bush en Irak, y Rodríguez Zapatero, quien había prometido públicamente a Estados Unidos sumarse a la causa de las petroleras norteamericanas, y James Baker por la autonomía sin independencia de los somaríes fue elegido presidente casi por arte de magia. Una vez más, solo alguien muy ingenuo podría considerar casual que Al-Qaeda juegue a favor de los intereses de las petroleras norteamericanas, con casi milimétrica precisión, pues hasta los supuestos errores del grupo terrorista son en realidad aciertos. Vale la pena recordar que uno de los detonadores de las bombas en los trenes no alcanzó a accionar, instalado en un celular que no sonó, por lo que en solo horas se sabía que el responsable del atentado era Al-Qaeda y no ETA. Y faltaban solo horas para las elecciones que el PP tenía casi ganadas, con lo que el gobierno de Aznar no tuvo siquiera una excusa mínima para evitar un enorme voto castigo. Es necesario remarcar el papel que jugaron los medios periodísticos españoles más progresistas, que actuaron con toda celeridad entre el día del atentado y el domingo de las elecciones apoyando y difundiendo la teoría de fue Al-Qaeda, aun cuando no había elementos probatorios serios aparte de la palabra del jefe del Servicio Secreto Español, CNI. Este sorprendentemente declaraba a los medios lo mismo que hacía George Bush sobre el atentado de Madrid, que Al-Qaeda era el responsable, en total disonancia con lo que decían Aznar y su gobierno, que el autor de los atentados había sido el grupo terrorista vasco ETA. Habría que preguntarse entonces varias cosas. En primer lugar, ¿a quién responden los servicios secretos españoles? ¿Al Reino de España, o a Bush, la CIA y el Pentágono? En segundo lugar, ¿por qué los medios de prensa más progresistas, ligados frecuentemente al PSOE, se prestaron a la versión del servicio secreto español sin chequeo alguno, influyendo en las elecciones? Nos referimos concretamente a los grupos que actuaron con exceso de prisa. Pues bien, la respuesta parece ser la siguiente: la cúpula del grupo de prensa progresista español más importante tiene estrechísimos vínculos empresarios con los medios venezolanos menos progresistas y más fervientemente antichavistas. Además, algunos de los miembros de esa cúpula de medios venezolanos reaccionarios solían pescar a solas, por supuesto con George Bush padre en los lagos norteamericanos. Podríamos preguntarnos entonces a quién responden los grupos de medios más progresistas de España, y el propio PSOE, a los intereses de España, y sus clases obreras que dicen representar, o a la familia Bush, la CIA, el Pentágono y las corporaciones petroleras financieras que están detrás de los presidentes republicanos y demócratas que dicen gobernar los Estados Unidos. Pero allí no terminan las casualidades que determinaron el inesperado triunfo del PSOE en las elecciones de 2004. El nuevo gobierno socialista de Rodríguez Zapatero se mostró mucho más amistoso con las grandes empresas anglo-norteamericanas del sector petrolero que su antecesor José María Aznar, quien había vendido una fracción minoritaria de Repsol en la Bolsa de Madrid, en venta directa al Chase Manhattan Bank, como hemos dicho. Ocurre que el ministro de Finanzas de Zapatero, Pedro Solbes, niño mimado del PSOE, presentó un proyecto para derogar la acción de oro que el Estado español tenía en los 4 principales grupos estatales españoles, y facilitar así su futura posible compra por empresas de origen anglosajón. El proyecto fue aprobado. Nos referimos a la propia Repsol, Telefónica, Iberia y Endesa,
cuyos vencimientos operaban entre 2006 y 2007, pero que el Estado español podía prorrogar y finalmente no lo hizo. Parece extraño esto de que Rodríguez Zapatero sea más amigo de Busibler que el propio Aznar, quien limitaba su alineamiento con los anglosajones a mandar unos centenares de soldados a Irak, y fotografiarse sonriente con Busibler. Pues bien, eso no debería llamar la atención por dos razones. En primer lugar, el propio origen del PSOE, como el de la gran mayoría de los movimientos socialistas, se ha dado, generalmente, en el mundo entero, en sociedades secretas estrechamente vinculadas y sobre todo, comandadas desde Londres, Washington y Nueva York, aun cuando la inmensa mayoría de sus miembros ni siquiera esté enterado de que al pertenecer a las mismas está trabajando para esos intereses. En el caso del PSOE, las antiguas fotografías de muchos de sus miembros más importantes, desde antes de la propia Guerra Civil Española, con uniforme y parafernalia masónica, así lo atestiguan. Uno de los miembros más prominentes de estas sociedades secretas que siempre han respondido a los intereses anglo-norteamericanos, al menos desde 1717, es un personaje al que el actual presidente del gobierno español se refiere con gran frecuencia, elevándolo en un altar, su abuelo, el prominente masón Juan Rodríguez Lozano, fundador de la logia Emilio Rodríguez Pallares XV en León. Zapatero lo menciona frecuentemente en sus discursos, ensalzando su memoria como héroe de la Guerra Civil Española. Todo esto no sería más que anecdótico si no fuera por un pequeño hecho. José Luis Rodríguez Zapatero acudió a la logia masónica fundada por su abuelo solo 3 días antes de aprobar la denominada Ley de Memoria Histórica, que establece nada menos que el pasado histórico de España, petróleo y sociedades secretas, gobierno y sociedades secretas, socialismo y sociedades secretas, el PSOE y sociedades secretas, Felipe González del primer socialista de España al primer capitalista de las petroleras anglo-norteamericanas, todo muy extraño. O no, depende el cristal con que se lo mire. El PP de Aznar, de corte más nacionalista, era un obstáculo para los intereses de los principales centros de poder anglosajones, a quienes nunca les gustó el nacionalismo fuera de sus propias fronteras. No fue por azar que durante la era de Francisco Franco, hoy denostado quizás en exceso, y sobre todo por la Ley de Memoria Histórica promovida por Rodríguez Zapatero y los medios de comunicación más progresistas, se persiguió en España incansablemente a las sociedades secretas. Y tampoco es por azar que hoy se vuelve a intentar cambiar la historia en España. Recordemos la frase de George Orwell: quien controla el presente, controla el pasado. Quien controla el pasado, controla el futuro. Finalmente, volviendo al tema específico del atentado del 11 de marzo de 2004, si se desea saber quién lo cometió, lo que hay que mirar es el planeamiento de este y su financiación, independientemente de que Al-Qaeda sea el responsable operativo. Sin embargo, por si lo dicho no es suficiente, bastará con mencionar que el satélite norteamericano Iconos fotografió en forma detallada la estación madrileña de Atocha el 23 de agosto de 2003. En Internet y en parte de la bibliografía indicada en este capítulo pueden verse las propias fotografías del satélite.